Me gustaría compartir, si lo alcanzan a ver desde allá. Sí. Dicen los expertos en la conducta que todos nacemos con dos compartimientos que necesitan ser llenados, por dicho de otra forma, como que nacemos con vacíos que necesitan irse supliendo. Uno de ellos es la necesidad de ser amados, relacionarnos con otros y ser considerados por alguien como importantes para otras personas, ser amados. Y la otra es ser aceptados, ser amados tal cual somos y ser aceptados aún con nuestros errores. Cuando tenemos estas necesidades cubiertas de una manera sana, entonces podemos aprender a tener un concepto sano de nosotros mismos y eso nos permite relacionarnos bien con los demás. Vamos a imaginar una persona que anda en la vida con esos dos vacíos, se va a relacionar de todas maneras, pero como no tiene un amor sano, entonces se va a relacionar con los demás a partir de sus vacíos, de sus necesidades. Y entonces se puede convertir en una relación egoísta porque está utilizando a las demás personas para llenar esas carencias que tiene. Y muchas de las relaciones tormentosas, muchas de las relaciones fallidas, están mostrando que son personas que no tienen cubiertas esas dos partes importantes en su vida. Entonces, como tienen carencia de aceptación, están luchando por ser aceptados o ser tomados en cuenta. Y bueno, ya sabremos que depende de los vacíos tan profundos que pueda haber, es que podemos manipular las relaciones a favor nuestro. Entonces, amor y aceptación. Ahora, quiero que pensemos en lo siguiente. Cuando una persona no tiene ese amor y esa aceptación satisfechos, entonces las relaciones, va a utilizar las relaciones y hasta las cosas para tratar de llenar esos vacíos. Actualmente nos damos cuenta que hay unas carencias muy fuertes respecto a dominio propio, que es la capacidad de controlar nuestros anhelos, nuestros gustos inclusive, y hasta ciertos términos nuestras necesidades. El dominio propio refleja la aceptación y el amor de una persona. O sea, no tiene que utilizar las cosas para llenar sus vacíos o para sentirse especial. No va a adquirir cosas pensando que esto le pone un margen a quien es, a la pintura que es, como este marco le da más valor a mi vida. Entonces, cuando una persona tiene esas necesidades satisfechas, va a manifestar dominio propio. Ahora, ahí había varias palabras en la antigua Grecia que tenían que ver con algún tipo de fuerza. Por ejemplo, una nos es muy conocida, energía, de la cual viene energía, ¿verdad? Energía es una fuerza en movimiento. Cuando vamos caminando, cuando vamos a trotar, cuando hacemos algo de ejercicio, estamos utilizando esa fuerza, energía, o sea, una fuerza en movimiento. Otra fuerza era dunamis, que significaba fuerza en sí mismo, de ahí viene dinamita, algo que tiene fuerza en sí mismo, que no requiere una fuente externa de energía, ya tiene fuerza en sí mismo. Otra palabra de fuerza es la palabra kratos, que tenía que ver con una fuerza manifestada. Por ejemplo, cuando vemos un relámpago en el cielo y después el tronido, entonces decían los griegos, es un kratos, es una fuerza que se nota, una fuerza evidenciada. Otra fuerza es la que vemos, por ejemplo, cuando un agente de tránsito se para en la calle y con la mano detiene a los vehículos. No es una especie de X-Men, ¿verdad? Con aquí como Magneto deteniendo. No, solo tiene la fuerza de la autoridad. Entonces no está hablando de una fuerza física, sino una fuerza de la investidura. Ahora, aquí cuando estamos hablando de dominio propio, por ejemplo, hay esta palabra enkrateia, que viene de la palabra que explicaba, kratos, fuerza. Ahora,
Cuando una persona no tiene dominio propio y se autocomplace, que sabe que ya debe de dejar de comer azúcar o chile, o dejar de ver, de apagar la televisión o la computadora y descansar, o ya levantarse, dejar de dormir, y se está autocomplaciendo, entonces esa persona le da poder a las cosas inanimadas. Es decir, la comida no tiene vida propia. Los aparatos electrónicos no tienen vida propia. Cuando una persona cede, cuando nosotros cedemos a ello, estamos dejando que las cosas inanimadas cobren una fuerza, un poder en nuestra vida. Y entonces aquí vemos la palabra exousiazo, que viene de exousia. Hace ratito mencionaba la fuerza de la autoridad, ¿verdad? La fuerza. Entonces, cuando nosotros cedemos a las cosas inanimadas, como la comida, la bebida, las cosas materiales, le estamos dando a esa cosa inanimada un poder de autoridad sobre mí. Así que la comida puede tener autoridad en mi vida. Los aparatos electrónicos pueden tener una autoridad en mi vida, porque al no ejercer yo mi encrateia, mi dominio propio, entonces le estoy dando fuerza. Yo, como me anulo mi propia fuerza de dominio propio y le doy fuerza a las cosas inanimadas que tomen dominio sobre mí. Y esto es muy evidente ya que vivimos en un país enfermo por comer mal o por excesos. Entonces, imagínense, esto es muy fuerte, que las cosas tienen exousiazo, como fuerza de autoridad en mi vida, aunque no tienen vida. Son cosas inanimadas, pero al no ejercer el dominio propio, estas cosas toman poder sobre mí. Ahora, si esto ya es bastante serio, mire esto. Nuestra autocomplacencia le puede dar lugar a que otras personas ejerzan poder sobre mí. Acabamos de mencionar que cosas inanimadas pueden tener poder de autoridad sobre mí. Pero cuando, por ejemplo, una persona, una señorita, tiene un noviazgo conflictivo y se está dando cuenta que le está haciendo daño y que le está lastimando, y la persona no puede terminar esa relación, y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué no puede terminar esa relación si a toda vista se está dando cuenta que le está lastimando? Es evidente para todos. Podemos hablar de noviazgos, podemos hablar también de relaciones comerciales. Me estoy dando cuenta que me está timando una y otra vez. Ayer estaba hablando con una persona que está luchando por unos terrenos que dejó su padre y tiene 10 años y no arreglan el asunto, y ella sigue soltando dinero a los abogados, y todos nos damos cuenta que se están aprovechando de ella. Entonces estamos hablando de relaciones que uno se da cuenta que no me están edificando, al contrario, están mermando. Y uno se pregunta, ¿por qué no decide la persona terminar la relación? Esto va a explicar por qué. Porque le damos a las personas el poder de dominarnos. Y entonces se utiliza esta palabra katakurieu. Ahora déjenme explicar. Es una palabra compuesta. La palabra kata es un prefijo que significa bajo, como subordinado, abajo de algo, pero es muy intenso. Esa palabra kata es estás por debajo intensamente, o sea, dramáticamente. Y viene la palabra kurieu. La palabra kurieu viene de una palabra muy poderosa, les va a sorprender. Cuando los griegos, los romanos se referían a alguien de dignidad, utilizaban la palabra kurios. El señor emperador, el señor senador, el señor Dios, kurios, utilizaban la palabra kurios, es decir, un señorío de la más alta dignidad. Y normalmente en algunos contextos la palabra kurios solamente se utilizaba para referirse a Dios, el Señor Dios. Entonces miren, cuando una persona ejerce dominio emocional sobre otra,
Se dice que la persona que está siendo objeto de ese dominio está kata, o sea, abajo intensamente, un señorío de la otra persona. Está katakurieo. Significa que esa persona ha llegado a ser su señor. Ha llegado a ser una especie de Dios de última autoridad emocional. Es muy fuerte, ¿no? Entonces, cuando una persona, cuando cada uno de nosotros no llena esos vacíos de amor y aceptación, entonces uno muchas veces se ve sujeto a la autocomplacencia. Quiero utilizar las personas, quiero utilizar las cosas para complacerme, para llenar algunos vacíos de seguridad, algunos vacíos de existencia, de realidad, de plenitud. Entonces, a fuerza de ir cediendo, voy perdiendo mi capacidad de dominio propio, mi encrateia, o sea, mi fuerza manifiesta, la voy perdiendo. De tal manera que cuando yo digo, no, ya no, estoy como el relámpago, ¿se acuerdan? Kratos, una fuerza manifestada. Perdón, cuando yo digo, no, ya no, estoy mostrando la fuerza del dominio propio, así como, es evidente, no, gracias. Pero no necesariamente cuando me ofrecen algo, cuando yo quiero seguir durmiendo y ya dormí lo suficiente, es ya, mi fuerza manifestada, mi dominio propio. Si no lo ejerzo, entonces puedo quedar expuesto a que las cosas inanimadas tomen autoridad sobre mí y en casos extremos que otras personas tomen señorío sobre mí. Entonces esto explica muchas relaciones conflictivas que perduran al paso del tiempo y a costa de la dignidad de las personas. Esto muestra entonces por qué desarrollamos hábitos que nos están destruyendo, porque no estamos ejerciendo el dominio propio. Como aquí podríamos mencionar, esta misma dinámica se puede aplicar también al amor, a la aceptación, al respeto, a la responsabilidad. Quiero que lo traduzcan así. Hablábamos de los dos vacíos: ser amado, ser aceptado. Algunos dicen también ser admirado. Tiene que ver con la aceptación, las tres A's: afecto o amor, aceptación y admiración. Necesitamos ser admirados por otros. Entonces el respeto entra dentro de amor, de aceptación, de admiración. Entonces, para ser respetado libremente, para respetar a otros libremente, yo necesito respetarme a mí mismo. Si lo traducimos en amor, para poder amar a otras personas libremente, yo necesito amarme a mí libremente. Y para que eso suceda, yo tuve que ser amado libremente por otra persona. Si yo quiero ser responsable de otras personas, tengo que ser responsable de mí mismo. Pero para aprender eso tuve que ser responsable ante otra persona. Entonces de aquí se pueden derivar muchas enseñanzas. Cuando un joven se resiste a la autoridad, está perdiendo el privilegio de aprender responsabilidad ante una persona, y entonces no va a ser responsable de sí mismo y no va a poder ejercer una responsabilidad de liderazgo después con otras personas o en su propio hogar. En el amor, si yo no fui amado libremente, estoy batallando con un amor propio sano, y entonces estaré expuesto a relaciones tormentosas o conflictivas. Si yo no fui aceptado libremente, si sentía que mis padres me aceptaban por lo que yo hacía o dejaba de hacer, eso no es libertad. Si sentí que mi aceptación estaba condicionada a lo que yo hacía, entonces fui desarrollando una tendencia a la actuación, a portarme como los demás esperan. Y entonces ya no soy genuino, ya no me acepto a mí. Dentro de mi fachada hay muchas inseguridades, hay mucho rechazo a mí mismo. No me gusta enojarme, ¿por qué me entristezco tanto? No me gusta mi rostro, no me gusta, etcétera, etcétera. Y entonces
es obvio que cuando esto no ha sido sano, la relación con los demás no será sana. Entonces, para concentrarnos en oración, yo estoy convencido que hay dos recursos que nos pueden sanar de estas cosas. Cuando me doy cuenta que otras personas han tomado un señorío sobre mí y las cosas inanimadas tienen una autoridad sobre mí, hay dos maneras en las que uno puede ser sanado de estas cosas, o dos fuentes. En primer lugar, creo que cuando nosotros tenemos la bendición de tener una relación matrimonial, el matrimonio es una fuente de sanidad. Porque la persona me va a conocer y yo la voy a conocer y debemos llegar al punto de aceptarnos como somos. Pero no siempre se da, porque si hay vacío de los dos lados, pues ya estuvo que va a haber mucha utilitarismo egoísta. Así que entonces apelamos a una fuente mayor, que es sabernos aceptados incondicionalmente por un Dios perfecto, que no me acepta basado o partiendo de sus necesidades. Como ya es perfecto, no necesita de una actuación perfecta de nuestra parte. Nos acepta porque Él es perfecto y no termina ahí, nos perfecciona para nuestro propio bien y para su gloria. Así que una relación con Dios es restauradora. Cuando oramos, cuando hablamos con Dios, es la oportunidad de tener ese vínculo de ¿me estás aceptando? ¿Me estás escuchando? No sé si les pasa a veces, aún en la casa, que si te enojaste con la esposa y necesitas algo, hasta no te sientes en la libertad de pedirle, aunque estás a veces hasta comiendo, ¿me pasas la sal? Como que, si estoy enojado, no le hablo, ¿cómo le voy a pedir la sal? ¿Verdad? O con los hijos, ¿verdad? Si hay un distanciamiento, como que, ¿cómo vamos a pedir un favor? Se siente uno incómodo, o que nos lo pidan, ¿verdad? Entonces estoy usando este ejemplo porque en la oración es una oportunidad de mantener un vínculo libre con Dios. Señor, pues quizá he hecho algunas cosas que no te agradan, o yo veo que permites algunas cosas que me hacen enojar, pero aún en este momento quiero expresar mis peticiones a ti. Sé que me escuchas, sé que me aceptas, sé que me amas. Y entonces la oración se convierte en una oportunidad de restauración, pero a la vez también una oportunidad de pedir ayuda. Señor, he dejado que estas personas tomen dominio sobre mí, dame mi libertad. Señor, he dejado que estas cosas tomen la autoridad sobre mí, quiero recuperar mi libertad. Y entonces la confesión es una oportunidad de recuperar libertad. Señor, confieso que he dejado que esto tome autoridad sobre mi vida. Entonces, ¿por qué no, antes de expresar peticiones, oramos? Si hay algo que confesar sobre cosas inanimadas que he dejado que tomen control excesivo en mi vida, o si he dejado, o yo mismo estoy ejerciendo un señorío que no debiera sobre otra persona. Porque siempre ahorita lo he mencionado como que alguien puede tomar dominio sobre mí, pero ¿qué tal a la inversa? ¿Qué tal que yo tomo un dominio sobre mis hijos, sobre mis amigos, sobre mi pareja? Entonces, ¿qué les parece?